Ahora sí vamos a ir al mensaje del día de hoy. Esta serie de predicaciones de esta maravillosa epístola de los Efesios, iniciamos dándole un nombre. ¿Recuerdan cuál es el nombre? La Iglesia, Poder de Dios. Y ese nombre está basado en el versículo de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y si la iglesia es la portadora de las buenas nuevas, si la iglesia es la portadora del Evangelio, podemos concluir fácilmente que la iglesia, ¿qué es? Poder de Dios. Estamos en sus manos, somos herramientas útiles, y de ahí que esta serie se haya llamado de esa manera. Así que hoy estaremos cerrando esta maravillosa carta. Con hoy completamos 15 mensajes, 15 predicaciones sobre el libro de Efesios. Pudieran haber sido 30, porque es una carta maravillosa que tiene mucho que ver. En muchas oportunidades repetimos que los 3 primeros capítulos de la iglesia tienen que ver con el llamado celestial a nosotros, tienen que ver con la doctrina, y los 3 últimos capítulos tienen que ver con nuestra conducta terrenal, tiene que ver con la aplicación de esa doctrina en nuestras vidas. Si nos llenamos de conocimiento bíblico y no aplicamos la doctrina a nuestras vidas, nos vamos a volver criticones y vamos a utilizar estas Biblias así grandes para darle de bibliazos a la gente siempre. Pero si nos llenamos de conocimiento bíblico para que transforme nuestro corazón, entonces vamos a ser primeramente autocríticos y siempre vamos a estar en el trono de la gracia diciéndole: Señor, todavía me falta mucho, pero también entiendo que me has capacitado para ayudar a otros. Y entonces la Biblia transforma nuestro corazón, nuestra mente, y la iglesia va a manifestar el amor de Jesucristo. En Efesios aprendimos que la iglesia tiene una cabeza, ¿cierto? ¿Esa cabeza quién es? Jesucristo, pero Jesucristo está en el cielo. Y si hay una cabeza, entonces hay un cuerpo, y ese cuerpo es su iglesia, somos nosotros. La iglesia está la cabeza está en el cielo, ¿el cuerpo dónde está? En la tierra. Tenemos una influencia divina, nosotros somos guiados desde el cielo por el Espíritu Santo en esta tierra. Somos declarados santos en el cielo, pero estamos en camino de santificación en la tierra. Y eso es una de las cosas que nos ha enseñado Efesios. Debemos recordar nuestra posición, pero no debemos olvidar que nuestra lucha espiritual. Todavía luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa y por eso somos un cuerpo que tiene dones, que tiene talentos, que cada uno tiene una función, que estamos entrelazados y que nos servimos los unos a los otros. Sin la iglesia, el Hijo de Dios, el discípulo de Jesús, no puede subsistir. Esa es una verdad. A veces nos llegan pensamientos, es que en la iglesia hay personas de tal y de tal manera, y de tal y de tal manera. Bueno, bienvenidos. Todos somos defectuosos, todos, pero el Señor nos colocó como hijos de Dios, redimidos, justificados, reconciliados, regenerados. ¿Para qué? Para que nos ayudemos los unos a los otros. Ese es el propósito de la iglesia. Desde el cielo somos guiados por el Espíritu Santo, como les decía. En Colosenses nos enseña la palabra que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Eso es interesante, ¿cierto? Porque Jesucristo está en cuerpo corporal allí en el cielo. Eso yo no lo puedo entender del todo, pero esa es la verdad bíblica. Dice Hechos que Él descendió corporalmente y va a regresar corporalmente a esta tierra. Él es la imagen visible del Dios que invisible. Pero es interesante que la iglesia permanece en esta tierra y la iglesia, vamos a decirlo de esta manera, es la imagen visible del Cristo que está en el cielo. Nosotros somos los llamados a presentar la imagen de Cristo a un mundo que está perdido. Los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16.
Dice el mismo Señor Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La palabra clave, ¿cuál es? Para que vean. La iglesia no puede estar oculta. Nos enseña otra verdad. El mundo tiene los ojos sobre la iglesia. El mundo nos está viendo. El mundo los está viendo a cada uno de ustedes y me está viendo a mí. ¿Qué estamos haciendo? Pero nosotros somos la luz que ha depositado Cristo sobre esta tierra. Como dice Filipenses 2:15, ¿no? Luminares en medio de un mundo que es maligno y perverso. Y en Efesios, durante toda la predicación, encontramos un contraste interesante. Dijimos 3 capítulos de doctrina, 3 capítulos de aplicación. Vamos a ir a Efesios y vamos a leer 2 versículos que están allí. Vamos a ir a Efesios 2:6 y después a 4:1. Vamos a leerlos, Efesios 2:6 y Efesios 4:1. Dice Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Efesios 4:1 nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es el contraste, ¿no? Estos 2 versículos los podemos tomar para esta verdad que está establecida allí. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y pudiéramos quedarnos allí tranquilos con esta verdad espiritual. Pero dice Pablo, cuando inicia la aplicación de toda esta doctrina, nos hace un llamado, una exhortación, un ruego, porque está acompañado de la oración, para que nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, andemos como es digno de ¿qué? Del llamamiento con que fuimos llamados. Pablo en Colosenses dice, para que anden como es digno del Evangelio. Así que nosotros tenemos una labor muy importante como iglesia, como miembros de la iglesia. La iglesia no solo está manifestada en este templo los domingos, sino la iglesia todos los días está manifestada a través de nosotros y en nosotros, en todos los lugares donde estamos nosotros, en todos los lugares. Así que debemos ser muy, muy cuidadosos. Somos desafiados por el mundo, vamos a ser probados y necesitamos estar edificados, llenos del Espíritu Santo como hemos aprendido. Así que lo celestial afecta lo terrenal. Nosotros tenemos una naturaleza divina y no debemos entonces dejarnos influenciar de lo terrenal para que pierda credibilidad nuestra naturaleza divina, sino todo lo contrario. También aprendimos, haciendo un resumen en la carta de Efesios, que los 6 capítulos nos presentan la iglesia de diferentes maneras. Los resumimos. El capítulo 1 presenta a la iglesia como un cuerpo. El capítulo 2 presenta a la iglesia como un templo. El capítulo 3 presenta a la iglesia como un misterio, ese misterio revelado que no estaba en el Antiguo Testamento. En el capítulo 4 la iglesia es presentada como un hombre nuevo. Eso quiere decir que ya tenemos la doctrina, ya entendimos cuál era nuestro pasado, ya entendemos cuál es nuestra naturaleza divina y cómo debemos actuar como hombres nuevos. En el capítulo 5 la iglesia es presentada como una esposa. Está allí la comparación del amor entre Cristo y la iglesia y el matrimonio. Nosotros somos la esposa de Cristo. Y el capítulo 6, que fue el mensaje pasado, entonces la iglesia es presentada como un soldado, hablando de la armadura de Dios. Así que después de todo esto, solo nos queda por estudiar la despedida de Pablo de esta carta, lo que en la Biblia encontramos en cada una de las epístolas como las salutaciones finales. Y estos 4 versículos pareciera que no dicen mucho, más que una despedida común de Pablo, pero si nosotros tomamos esta despedida de Pablo y la juntamos con las otras despedidas de otras epístolas, nos vamos a dar cuenta que Pablo tenía mucho también por decirnos en la despedida. Y esto, preparando el mensaje, entonces me llevó a una pregunta, que es el título para el mensaje del día de hoy. ¿Qué tipo de relaciones estoy construyendo?
Y me gustaría que todos pudieran anotar. Siempre les hemos dicho, en la medida que usted escucha los mensajes o estudia la palabra de Dios, no se quede solo en la mente con lo que le está hablando el Espíritu Santo. Si usted lo escribe, lo va a poder memorizar, lo va a poder repasar y su memorización le va a funcionar mejor. Así que le animo a que usted hoy pueda contestar 3 preguntas que vamos a hacer. La primera es, como el título del mensaje, ¿qué tipo de relaciones estamos construyendo? Y ustedes, estoy seguro que han escuchado esta frase. No se trata de religión, se trata de relación. ¿Se han escuchado esa frase? ¿Dónde la utilizamos? Bueno, cuando salimos a evangelizar y mucha gente por ahí se pone como dura y dice, no, yo asisto a tal iglesia o yo pertenezco a tal religión, y nosotros con toda la autoridad del evangelio les decimos, no se trata de religión, se trata de relación. Pero esa es una verdad espiritual profunda. Y hay una verdad, amados hermanos, que está detrás de eso. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás somos conocidos por sus frutos. Así que cuando nosotros hablamos de, no se trata de religión, sino de relación, uno de los frutos que nosotros damos es qué tipo de relaciones estamos construyendo. ¿Con quién te estás relacionando? ¿Qué estás deseando para tus amigos en tus relaciones? Entonces los frutos de nosotros en nuestras relaciones van a evidenciar cómo estamos llevando nuestra relación con Jesucristo. Y ese es un desafío hoy para el corazón. Piensen un momentico, o un momento, perdón por lo del momentico, que eso es puro Bogotá, ¿no? Siempre todo en diminutivo. Pero piensen por un momento en el trigo y la cizaña. La gente que está afuera y ve la iglesia, ve a un grupo de personas, todas iguales. Pero hemos aprendido por la verdad bíblica que en medio del trigo siempre hay ¿qué? Cizaña. Y a primera vista la gente no puede diferenciar quién es trigo y quién es cizaña. Entonces pensemos un poco en eso. Porque la cizaña se parece mucho al trigo, pero la diferencia es que la cizaña básicamente tiene una semilla que está podrida. La cizaña es completamente vacía. La cizaña, en la medida que crece, se mantiene erguida. Y eso en el ámbito espiritual es el orgullo. Y nosotros podemos ser cizaña. Podemos tener la apariencia de trigo, pero por dentro, ¿cómo estamos? Vacíos. Lo que le predicamos a otros es lo que estamos haciendo. Estamos viviendo en una religión, pero no tenemos relación. Porque hemos cercado cómo nos relacionamos con los demás. En cambio, el trigo se evidencia por su fruto. ¿Cómo se sabe que el trigo está ya listo para la cosecha? Porque el trigo sí tiene su semilla que va creciendo y esa semilla va cobrando peso. Y en la medida que el trigo crece, entonces se inclina. Entonces uno ve cuando el trigo está para recoger que el trigo está así y la cizaña está así. Y es interesante esa aplicación espiritual, porque si nosotros somos el trigo, en la medida que crecemos, estamos inclinando en reverencia al Señor. La característica entonces va a ser la humildad para servir a los demás. En cambio, la cizaña, ¿cómo va a estar? Va a mantener una actitud religiosa, de orgullo. Por eso el ánimo a que no solo nos quedemos con el conocimiento bíblico, sino que pasemos de la cizaña, del orgullo de tener un conocimiento poderoso bíblico, lo cual está muy bien, porque si no tenemos conocimiento bíblico, pues no podemos tener un fundamento de fe firme, pero necesitamos que darle una aplicación a esto. Así que la pregunta en esta introducción sería, ¿a qué me estoy pareciendo? ¿A la cizaña o al trigo? Y esas preguntas yo sé que son incómodas, pero no se preocupen, que yo ya me la hice. Dirán, bueno, es que el pastor se sube a desafiar el corazón, pero ¿será que él se la pregunta? Bueno, yo me la hice muchas veces durante la preparación del mensaje. Estamos hablando de relaciones. Dios nos creó como seres relacionales.
Lo primero, para que tuviéramos una relación con Él. Si ustedes van a Génesis 2, Dios tenía una relación personal íntima con Adán, también con Eva. Nos creó como seres relacionales para que nos relacionáramos primeramente con Él, pero también entre nosotros. Pero a raíz del pecado, la relación con Dios se trastocó y nuestras relaciones también. ¿Por qué sufre principalmente el ser humano? El ser humano sufre por la economía, el ser humano sufre por la deficiencia de pronto de vivienda, de necesidades, de salud, pero el ser humano en general, ¿por qué sufre? Por sus relaciones interpersonales, ya sea en la iglesia, ya sea fuera de la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, ya sea en el noviazgo, ya sea en el matrimonio. El ser humano, la mayoría del sufrimiento que llega a su corazón y a su mente, ¿a qué se debe? A no poder llevar unas buenas relaciones. Y Pablo, en estas despedidas, por lo menos podemos extraer una reflexión sobre cómo deberíamos entonces estar llevando nuestras relaciones. Vamos a ir al versículo 21 y 22 de esta salutación final. Vamos a leerlo primero. Dice Pablo: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces, hablando de relaciones, viene la segunda pregunta: ¿de quién me estoy rodeando? Yo soy un hijo de Dios. ¿De quién me estoy rodeando? Yo estoy llamado a ir al mundo a llevar el mensaje de salvación, llevar el evangelio. Yo estoy en la universidad, yo estoy en la escuela, yo estoy laborando, pero también tengo una vida en la iglesia, ¿cierto? La pregunta: ¿qué estoy priorizando en mis relaciones? ¿De quién me estoy rodeando? Y Pablo, es interesante que en estos dos versículos utiliza la palabra para que sepáis. Pablo está interesado en que la iglesia allí en Éfeso sepa lo que le está sucediendo a él. Y eso nos habla de nuestras relaciones, porque la iglesia en Éfeso sabe que Pablo estaba prisionero, ¿dónde? En una cárcel en Roma. Pablo escribió 4 de sus epístolas desde Roma y una de estas fue a la iglesia en Éfeso. Así que la iglesia está preocupada por lo que le está sucediendo a Pablo allí en Roma. Y Pablo está consciente de que él tiene una relación, un vínculo. Y Pablo estableció un vínculo muy especial con la iglesia en Éfeso. Vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a leer algunos de los versículos para poder entender eso mejor. Hechos capítulo 19. Dice, voy a leer varios versículos. 19:1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. O sea, allí tiene la entrada Pablo a Éfeso a iniciar una relación con esta iglesia. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Eso nos muestra que Pablo tuvo un interés allí. ¿Cuánto duró primeramente? Ya dice que Pablo estaba hablando con sus hermanos, con los judíos, 3 meses. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo no solo se quedó 3 meses, sino que se quedó ¿cuánto? Otros 2 años trabajando con esta iglesia.
Todos sabemos por el contexto de Hechos que el ministerio de Pablo en toda esta área de Asia fue poderoso y ese ministerio tuvo como base Éfeso. Más adelante, capítulo 20 allí mismo de Hechos, versículos 17 al 19. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo va en su viaje a Jerusalén. Pablo está en Mileto y no se olvidó de la iglesia de Éfeso. Él los hizo llamar a todos. Eso significa que Pablo con la iglesia de Éfeso había establecido un vínculo especial y los llamó allí para que pudieran estar. Versículo 31. Perdón, versículos 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, miren el detalle, hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Eso quiere decir que allá había gente especial que amaba a Pablo. En su ministerio, Pablo generó un vínculo especial a través del ministerio. ¿Eso qué nos enseña a nosotros? Que nosotros no solo estamos aquí para reunirnos los domingos y saludarnos de lejos, hola, 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 sino que estamos llamados ¿para qué? Para generar vínculos especiales los unos con los otros, para poder preocuparnos de qué está pasando. Como Pablo estaba lejos, estaban preocupados, y eso es un llamado de atención para nosotros con los que de pronto dejan de venir. No sabemos qué esté pasando, pero generalmente pensamos se fue y no dijo nada, pero no sabemos qué está pasando la gente. Y necesitamos generar vínculos especiales para saber qué está pasando con los nuestros. Hay gente que está en diferentes iglesias locales y allí los colocó Dios, pero a los que nos colocó Dios en redención, nos colocó ¿para qué? Para que tengamos vínculos especiales. Así como Pablo tuvo su corazón abierto para toda la congregación, cada uno de nosotros debe tener entonces el corazón abierto para cada uno de nuestros hermanos. Pablo fue impactado por esto. Pablo estaba haciendo su ministerio, predicó a los inconversos, pero a la par que hizo, generó amistad especial, genuina, interesada con sus hermanos. Y eso es un llamado para nosotros. Ahora bien, Pablo menciona aquí a un personaje muy especial. ¿Quién es? Tíquico. Y Tíquico es mencionado en otras cartas, en Hechos es mencionado y también en otras despedidas. Vamos a ir allí a Hechos 24, allí donde estamos. Y Tíquico era parte del grupo especial del equipo de Pablo. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, y de Asia Tíquico y Trófimo. ¿Allí quién estaba en ese equipo? Tíquico. Era un vínculo especial que Pablo tenía con ellos. Pablo tenía su equipo y tenía un vínculo de amistad con ellos de manera especial. Pero Tíquico tenía una misión muy especial: informar sobre el estado de Pablo y consolar el corazón de la iglesia. Así que Pablo dice, para que sepáis de lo que está pasando a mí, pero también le dice a Tíquico que vaya para que él pueda consolar el corazón de la iglesia en Éfeso. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, ellos estaban tristes porque este apóstol amado estaba prisionero, estaban preocupados por él. Y eso nos enseña dos cosas: que nosotros debemos tener un corazón abierto para confiar en nuestros hermanos. Muchas veces nosotros, por algo que queda de orgullo en nuestro corazón, somos como muros, levantamos muros y hacemos acepción de personas con la gente que nos relacionamos. Ahora,
Debemos ser sabios con quien compartimos nuestras cosas personales, ¿cierto? Porque no todo el mundo puede resistir los problemas de pronto. Pero eso no impide que nosotros tengamos puertas abiertas. En el muro, así como en el Antiguo Testamento, las ciudades tenían muros para protegerse, pero tenían puertas para dejar entrar las personas. A pesar de todo esto, nosotros debemos tener nuestras puertas abiertas para nuestros hermanos, porque si no, vamos a hacer acepción de personas. Y en la iglesia, entonces vamos a generar grupos, ¿sí? Como se hace en las universidades, ¿no? Todos los que han pasado por la universidad o en el colegio, ¿no? El grupito de Freddy, el grupito de Raúl, el grupito de Alex, el grupito de Pedro. No se trata de eso. En la iglesia todos somos absolutamente iguales y todos tenemos acceso los unos a los otros. Todos debemos tener un corazón abierto. Pablo no tomó la posición de decir, esta es mi vida y en mi vida nadie se mete. Nadie tiene que decirme nada. Y a veces nosotros en la congregación tenemos esa posición. A veces decimos, de alguna manera, el único que tiene que decirme a mí algo bueno o malo es el pastor. Yo al pastor es al único que le voy a poner cuidado. Pero eso no es cierto en una congregación. En una congregación el pastor hace parte del grupo de hermanos que necesita escuchar palabras de ánimo, que necesita ser exhortado, que necesita ser redarguido, corregido e instruido. Todos y cada uno de nosotros debe tener acceso a todas las personas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con sabiduría, con amor, como lo establece la Biblia. Y Pablo lo que nos está mostrando en esta despedida es que en la iglesia los vínculos deben ser de carácter especial. Porque en el mundo los vínculos que se establecen son de tipo condicional. Es como un servicio que se presta. Cualquiera que trabaja para que le remuneren el 15 y el 30. Y muchas de las amistades que se viven en el mundo son de esa manera. Por eso muchas de las personas dicen, yo te amo por la manera como me amas. O yo te amo por lo que tú eres. Eso es un amor condicional. Pero en la iglesia los vínculos son de tipo incondicional, como el amor de Jesús representado en la cruz del Calvario. Entonces, cada uno de nosotros debe seguir el ejemplo de Jesús en cuanto a las amistades. Jesús no vino a plantar una mega iglesia. Jesús vino ¿a qué? A hacer relaciones. Y la manera de Jesús establecer su discipulado fue de manera relacional. Jesús habló con las personas y no hizo acepción de personas nunca. Los invito al Evangelio de Juan 14:27. No, perdón. Me salté todas las hojas. Colosenses 4:7 y 8. Dice Pablo también en esta salutación final, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico era el encargado de llevar la información de Pablo, de cómo estaba Pablo, y Tíquico se devolvía a Roma para llevar ¿qué? Cómo estaba la iglesia en Colosas y en Éfeso y todos esos lugares de Asia. Pablo sabía que había un ir y venir en las relaciones y que no de un solo lado se puede aportar. Así que cuando a nosotros se acerca la gente amigablemente, dice la palabra que el que es amigo muéstrese como amigo. Así que la gente en el mundo nos va a buscar como amigos y en la iglesia también nos van a buscar como amigos.
Y tanto en lo uno como en lo otro, nosotros debemos presentarnos como amigos. Ahora, hay una cosa que siempre golpea nuestro corazón. En las relaciones interpersonales, amados hermanos, siempre vamos a ser decepcionados. ¿Sí les ha pasado eso? Siempre vamos a ser decepcionados. Y les doy otra verdad. Siempre vamos a decepcionar a alguien. Y nos duele en el corazón. Porque nosotros nos duele cuando nos decepcionan, ¿cierto? Pero no pensamos mucho cuando decepcionamos a los demás. Vamos a ir a 2 de Timoteo. Capítulo 4, y voy a leer del 9 en adelante. Esta también es una despedida de Pablo, hablándole a Timoteo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pues estas palabras de Pablo son unas palabras muy personales. Les ha colocado nombre, y esos nombres tenían rostros, y esos rostros tenían un carácter. Él dice: Demas me ha desamparado. Es un dolor en el corazón, ¿cierto? También dice Pablo: en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. Pero el corazón de Pablo es un corazón ¿de qué? De perdón. Dice que no les se ha tomado en cuenta. Y por allí menciona al carcelero también, que dice que le ha hecho la vida imposible. En las relaciones, amados hermanos, vamos a sufrir. Pero la Biblia nos enseña que el principio es que debemos tener ¿qué? Amor, perdón, reconciliación. Porque si no hacemos eso, la carga en el corazón y en nuestra mente se va a golpear y a golpear hasta que nuestro corazón se va a llenar, como dice la Biblia, de raíces de amargura. En palabras sencillas, nos vamos a volver enojones y amargados. Si nosotros no utilizamos el Evangelio para el amor, el perdón y la reconciliación, vamos a volvernos de esa manera. Necesitamos entonces estar actuando en todo momento. Para eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Para eso necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Si no tenemos palabra de Dios, no hay llenura del Espíritu Santo. Y si no hay llenura del Espíritu Santo, entonces tenemos la tendencia a actuar como el mundo, como los inconversos. Necesitamos entonces estar llenos. El amor es el fundamento. Romanos 12, versículos 9 y 10. Romanos 12, 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y esta palabra es supremamente importante. Amados hermanos, amados esposos, amados novios, amados amigos, no se les olvide este versículo, que el amor sea sin fingimiento. Porque si usted finge el amor por cualquier situación o circunstancia, usted está engañando emocionalmente a las personas.
Y no hay nada tan destructivo como un engaño emocional en el corazón de una persona. Así que nosotros debemos ser cuidadosos de cómo estamos construyendo nuestras relaciones. Cuando nos acercamos a las personas, hagámoslo con un amor sin fingimiento. Que cuando expresemos una sonrisa sea una sonrisa genuina. Que cuando demos un abrazo sea ¿qué? Un abrazo genuino. Que sea sin fingimiento. Porque dice la palabra, amaos los unos a los otros. Ya lo hemos mencionado varias veces. En la Biblia hay más de 29 versículos que apuntan a los unos a los otros. Amaos los unos a los otros, consolados los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros, cada uno de los unos a los otros. Inclusive hay versículos en negativo. Hay uno que me llama mucho la atención que dice, no se vayan a comer los unos a los otros. Y todo eso está escrito para la iglesia, porque en la iglesia se viven las relaciones profundamente. Y todo esto los unos a los otros tiene que ver con las relaciones. Y debemos ser cuidadosos porque ya conocemos la verdad. Las relaciones fueron trastocadas. Se trastocaron allá en el Edén. Del hombre con Dios y por ende entre nosotros mismos. Y debemos ser cuidadosos porque la palabra nos está llevando a que nosotros tengamos un corazón de perdón. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y esta verdad es súper interesante, ¿no? Porque yo creo que cada uno de ustedes ha escuchado cómo muchas familias, muchos hermanos se dejan de hablar, generalmente por la herencia. Se tienen problemas de dinero, se tienen problemas de diferentes cosas, y los hermanos, su tendencia ¿cuál es? A dejarse de hablar. Y dice la Biblia que hay amigo más unido que un propio hermano. O sea que la importancia de nuestras relaciones es una manera de buena de describirla. ¿Cómo me estoy mostrando yo como amigo? ¿Soy un amigo genuino? Jesucristo estableció la iglesia. Discúlpenme, se me está yendo la voz. Y la iglesia fue establecida para proteger a los hijos de Dios. Si ustedes recuerdan, allá en el Antiguo Testamento hay dos libros escritos, Esdras y Nehemías. Esdras tiene el enfoque del templo, y la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora somos nosotros el templo. Ahora, allá en la antigüedad era en Jerusalén, y allí se establecía la relación con Dios a través del lugar santísimo. Si ahora yo soy el templo, ¿dónde está el lugar santísimo? Aquí en mi corazón está establecido. ¿Dónde está mi relación? Aquí en mi corazón con Dios, ¿cierto? Pero en Nehemías, ¿qué se construye? Los muros. Y los muros es un ejemplo de la iglesia. La iglesia son los muros que tiene puertas para entrar y para salir. Y los muros, que son la iglesia, es un cuadro de la protección que yo tengo como un hijo de Dios. ¿Para qué están ustedes? Para protegerme a mí. ¿Para qué estoy yo? Para protegerlos a ustedes en la iglesia. Entonces debemos ubicarnos con quién nos estamos rodeando. ¿A qué relaciones le estamos dando nosotros prioridad? ¿Estamos dando prioridad a las relaciones en el mundo o estamos dando prioridad a las relaciones en nuestra iglesia? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? ¿A qué le estamos dando prioridad? Esto me lleva entonces nuevamente a Efesios 6, vamos a volver a la salutación final y vamos a leer los dos versículos finales. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Lo cual nos lleva a nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles son mis deseos para mis amigos?
ya nos preguntamos qué tipo de relaciones estoy construyendo, de quién me estoy rodeando, y si yo me estoy rodeando de los amigos que debo rodearme, ¿cuáles son los deseos en mi corazón para mis amigos, con el cual yo me estoy mostrando amigo? En la iglesia estamos llamados a construir relaciones robustas, no relaciones superficiales. Ahora, construir relaciones requiere tiempo, por eso la iglesia no debe ser solo los domingos. La iglesia debe encontrarse entre semana, en todo momento. Gracias. Primera de Corintios 13, para los que conocen, no lo vamos a leer. ¿De qué trata? Del amor, ¿cierto? De todo el amor. Y dice allí dos versículos en especial, que si no tengo amor, nada soy. Y dice otros versículos que si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces la iglesia sin amor no es iglesia. Si yo soy un hijo de Dios sin amor, en realidad no estoy cumpliendo la función de ser un hijo de Dios. Necesito crecer en amor. De nada me sirve. Y Pablo nos muestra aquí 3 deseos especiales que deberíamos tener nosotros como hijos de Dios. Por supuesto que son muchos más, pero por lo menos 3 especiales que deberíamos tener. El primero, Pablo dice, paz sea a los hermanos. Como yo les decía, las personas principalmente sufrimos, ¿por qué? Por las relaciones interpersonales. Porque decepcionamos y porque nos decepcionan. Pero ¿qué es el antónimo de esas dificultades? Si yo tengo problemas en mis relaciones, ¿qué es lo que quiero yo tener en mi corazón? Paz. Yo quiero tener paz en mi corazón. Yo no quiero estar sufriendo por las personas, ni quiero que las personas sufran por mi causa. Así que para los que están enamorados, para los que están casados, para los que tienen amistades robustas, ¿qué necesitamos para nuestros amigos? Que haya paz. Tú no te casas para llevarle problemas a tu pareja, ¿cierto? Tú te casas para que sean felices, para que tengan una relación sólida, y eso se traduce en que vivan en paz. Necesitamos tener paz. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Y este es un versículo súper conocido, este par de versículos. Mucha gente se lo sabe de memoria. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amados hermanos, si no hay paz, ¿cómo queda nuestro corazón? Cargado. ¿Cómo queda nuestra mente? Cargada. Y cuando nuestro corazón y nuestra mente están cargados, ¿qué viene a nuestro corazón? No paz, viene pelea, contienda, contradicción. Y eso está reflejado en el mundo. Pregúntense ustedes por qué. No conozco, hasta el momento nunca nadie me haya contado que el día que se casan dos personas, el esposo le diga al esposo, el novio le diga a la novia en sus votos, le diga, algún día te prometo que te voy a odiar. ¿Han conocido algo así? No. ¿Qué es lo que le dicen? Me encanta como eres, sin ti no hubiera conocido la verdadera felicidad, eres lo mejor que me ha pasado, voy a ser feliz contigo toda la vida, te prometo que yo daría la vida por ti. Eso en general son los votos y gloria a Dios por eso, porque así deben ser los votos. Pero lo cierto es que después de 2 años, de 5 años, de 10 años, de 20 años, el uno le dice al otro, a su abogado, dígale que no lo quiero ver, que lo odio, no lo quiero ver, que le firmo los papeles de lejos. ¿Por qué será que pasa eso? Porque el corazón se carga, porque no aprendemos a llevar nuestras relaciones, porque no entendemos cómo es una relación bíblica. Y aún a pesar de que estudiamos la Biblia, mañana en los juzgados de familia se siguen presentando divorcios.
Y la estadística es igual, los de la iglesia y los del mundo. Ya sobrepasan el 50%. ¿Qué ha pasado? No hemos entendido nuestras relaciones. Debemos tomarnos un tiempo para entender las relaciones. Si en nuestro corazón no hay amor, no hay perdón y no hay reconciliación, entonces el vaso se sigue llenando y se sigue llenando y se sigue llenando hasta que un día se desborda porque no aprendimos a manejar nuestras relaciones. La paz es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Amor, gozo, paz. ¿De dónde proviene eso directamente? Bueno, si ustedes han hecho un estudio del fruto del Espíritu Santo, cuando decimos nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea, lo que proviene de Dios es lo que aplicamos nosotros para los demás. Y lo demás tiene que ver con nosotros mismos. O sea, que lo que proviene de Dios, para que seamos llenos del Espíritu Santo, empieza con el amor que proviene de Dios, el gozo que proviene de Dios y la paz que proviene de Dios. Esa no nace de nosotros. Esa paz nos ha sido dada por medio del bautismo del Espíritu Santo. Romanos 5:1. ¿Dónde empieza? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde empieza la paz? Cuando nosotros hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo y hemos sido reconciliados. O sea que el problema se terminó allí. Antes no había paz, pero como vino la paz de parte de Dios, entonces el problema del conflicto con Dios se terminó. Este ejemplo es maravilloso porque entonces nosotros aprendemos a llevar nuestras relaciones de manera bíblica. Por eso en Corintios se nos enseña, no os unáis en yugo desigual. Pero también se nos enseña a cómo manejar nuestros conflictos con las personas que no tienen el Evangelio. Debería ser más fácil solucionar mis conflictos cuando yo estoy relacionado con creyentes. Pero déjenme decirles que eso no es así de cierto. Desafortunadamente. Muchas de las consejerías tienen que ver con la resolución de conflictos. Es más, cuando uno va al seminario, hay una materia que se llama resolución de conflictos, que la estudia uno todo un semestre. ¿Por qué se está estudiando en un seminario resolución de conflictos? Bueno, porque es necesario dentro de la iglesia aprender a resolver los conflictos. Porque de alguna manera nos falta crecer en fe, nos falta crecer en la llenura del Espíritu Santo. Y la paz, como les digo, del creyente está relacionada ¿cómo? Con el perdón, la reconciliación y la restauración. Si nosotros tenemos conflictos en nuestras relaciones y no tratamos con ellos de manera urgente y prioritaria, lo que sucede es que se cierra la comunicación. Y cuando está cerrada la comunicación, entonces nos cuesta. Porque el orgullo entonces toma posesión de nuestro corazón y nuestra mente. En la medida que nosotros aprendamos en la resolución de los conflictos a de manera inmediata a pedir perdón, a establecer reconciliación, a no humillar las personas. Es muy difícil pedir perdón, ¿cierto? Y qué difícil es que yo tenga que pedirle perdón a una persona y que esa persona me responda, así te quería ver. Así te quería ver, de rodillas, pidiéndome perdón. Bueno, ¿el corazón cómo queda? Herido. Escuché una historia del actor Morgan Freeman, que él decía, fue a su papá y le dijo, papá, me voy a casar. Y el papá le contestó, bueno, pídeme perdón. Y él quedó, ¿what? ¿Qué pasó? Si yo no te he hecho nada. No entiendo por qué me estás diciendo que te pida perdón si yo solo te estoy informando que me voy a casar. No he hecho nada contigo, me he portado bien, no hay nada por lo cual deba pedirte perdón. Y el papá de Morgan Freeman le contestó, si tú no estás preparado para pedir perdón por algo que no has hecho, no estás preparado para casarte. Interesante, ¿no? Ahora, los que estamos casados, ¿les suena eso? Si nosotros dejamos avanzar los conflictos por cosas que no valen la pena,
se vuelve un conflicto mayor. Y nosotros necesitamos aprender a manejar nuestros conflictos, porque muchas veces los conflictos tienen que ver con un poquito de orgullo, pero como está involucrado el orgullo tiene una tendencia que se alimenta muy rápido y crece muy rápido. En cambio, la humildad se desvanece muy rápido y eso no ayuda a la resolución de los conflictos. Entonces, la paz que yo espero, necesito estar en comunión con la palabra de Dios, necesito estar en comunión con personas que me ayuden a tener paz en mi corazón. Por eso la importancia de quién me estoy rodeando. Si yo tengo conflictos, yo necesito saber a quién ir a pedir consejos de mis conflictos. Si un matrimonio está en problemas y va a pedir consejo a gente que se ha divorciado, ¿qué respuesta va a esperar? Mire, no eres el único, no eres el primero, ni vas a ser el último que se divorcia. Eso sí, pelea por la casa y por la custodia de los hijos, porque así es el corazón. Pero si tú vas a un consejero que de pronto haya pasado por problemas matrimoniales y haya podido restaurar su matrimonio, ¿qué va a escuchar? Se puede, sí se puede restaurar un matrimonio. Y a través de la Biblia nosotros nos damos cuenta de que sí se puede restaurar un matrimonio, a pesar de los conflictos. Amén por ese amén. Juan 14:27. Dijo el Señor Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿A dónde vamos a buscar la paz? En Cristo, porque Él no la da como el mundo la da. Todos los conflictos del mundo son condicionales. Desafortunadamente, los adultos nos enteramos de cómo son las conciliaciones en medio de los conflictos matrimoniales. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en las conciliaciones en los juzgados de familia. Pero más o menos el juez dice: ¿ya establecieron la división de bienes? Y dicen: sí, ya pudimos a través de los abogados quién se va a quedar con cada cosa. Ahora viene el tema con los hijos. Bueno, ¿cuándo puede usted ver los hijos? Y allí no hay opinión, cada uno está estableciendo y el juez finalmente dice: para que no haya problemas y vivan en paz, bueno, usted tiene visitas los fines de semana cada mes, o cada 15 días, o cada 8 días. Y para que no haya problemas y vivan en paz y tengan una buena relación, usted tiene que dar tanto de dinero al mes. Esa es la paz que da el mundo, a través de la justicia humana. ¿Pero qué dijo Jesús? Yo no doy la paz como el mundo la da. Y agregó: pero no se turbe vuestro corazón. Eso se trata de fe. Porque a veces sentimos que la paz no viene. Pero ya leímos Filipenses 4:6, que no desmayemos en nuestra oración, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, si somos fieles, va a llegar a nuestro corazón. Va a llegar a nuestro corazón. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 11 y 12. Dice Pablo en esta salutación también, o en estos saludos finales: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Miren lo interesante que dice Pablo: sed de un mismo sentir. ¿Qué importancia es la unanimidad en nuestras relaciones? Amén. Si uno es unánime en las relaciones, si uno tiene un foco, si uno tiene un norte, si uno tiene una misma dirección, eso quiere decir, como dice allá en 1 Corintios 1:10,
que en vosotros haya el mismo sentir, que todos piensen una misma cosa, que todos hagan una misma cosa, que todos hablemos una misma cosa para la iglesia. ¿Eso qué va a ayudar? A que haya paz en la iglesia. Y así debe ser la paz en nuestras relaciones. Si nosotros tenemos un mismo sentir en nuestro matrimonio, en nuestro noviazgo, en nuestras relaciones, nuestro sentir en las relaciones con la gente que es del mundo no es el mismo. Así que no esperemos que haya allí mucha paz. En algún momento ese amigo te va a salir con una trastada. Pero si tú estás preparado para el amor, el perdón, la reconciliación, tú vas a sobreponerte de eso. Porque el propósito con tu amigo que amas, que no conoce el evangelio, ¿qué es? Que precisamente conozca el evangelio, el amor y la paz de Dios. Necesitamos entonces estar enfocados en nuestras relaciones. Lo segundo que dice Pablo, volviendo a Efesios 23, dice, la paz sea a los hermanos y amor ¿con qué? Con fe. Es muy interesante que Pablo le agregue al amor esta palabra con fe. Vamos a ir allí a Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es un amor cualquiera, no es el amor condicional del mundo, es el amor que nos ha sido dado de parte de Dios, un amor incondicional. Es el amor del que hablamos nosotros, el amor ágape, el amor que lo entrega todo por causa, sin reclamar nada a cambio. No espero absolutamente nada a cambio. Absolutamente nada. He decidido pasar mi vida con esa persona. He decidido entablar una amistad genuina. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a soportarlo todo. Y cuando digo todo, ¿qué es? Todo. Ahí es donde está el desafío, porque muchas veces de nuestra boca, de nuestro corazón sale muy superficial ese todo. Pero allí tenemos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón esto. Les doy un ejemplo. Hoy hay escritos muchos libros sobre la posibilidad del divorcio con un sustento bíblico. Y eso suena interesante, porque ¿será que la Biblia se contradice? ¿Ustedes qué dicen? ¿La Biblia se contradice? La Biblia no se contradice. Y el Señor Jesús dijo, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. Ahora, ¿encontraremos nosotros algún argumento bíblico del divorcio en la Biblia? No. Lo que pasa es que la estudiamos mal. Pero lo que Dios ha unido, el hombre no debe separarlo. Ahora, ¿quién toma la decisión de separarse? El hombre. No vamos a involucrar a Dios en el pecado del hombre. Sin embargo, como explicó el Señor Jesús, ¿y por qué le preguntaron? ¿Y por qué Moisés dio carta de divorcio? Y el Señor contestó, eso fue por la dureza del corazón. ¿De quién? ¿De Dios? No, de los hombres. Todo tiene que ver con el corazón pecaminoso de nosotros. Si Dios ha dicho que lo que Él ha unido no lo separe el hombre, créanme, se los digo por experiencia propia como consejero, que Dios tiene todas las herramientas en su palabra para restaurar las relaciones. Porque Él mismo dijo, lo que yo he unido no lo separa el hombre. Y si el hombre lo está separando y Dios trabaja con el hombre, con el corazón del hombre, Dios lo va a restaurar. Pero necesitamos ir a la palabra de Dios para que eso pueda ser posible. Ahora, lo interesante, vamos a ir a Gálatas 5:6. Dice que el amor es con fe, ¿cierto? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra ¿cómo? Por el amor. O sea que la fe que no obra con amor, en realidad es una fe superficial. La fe obra por el amor que nos ha dado Dios. Yo necesito para obrar por fe
el amor de Dios que es incondicional y no mi amor que es incondicional. Yo necesito sacar ese tipo de amor y llenar el amor ágape, mi corazón y mi pensamiento, porque de eso se trata la fe. ¿Por qué creo que Dios me salvó? Porque de tal manera Dios salvó al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito. Eso se cree por fe, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo estoy creyendo por fe que Dios de verdad me ama, de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, y ese es el amor que yo debo tener. La fe debe operar con el amor. Primera de Juan 4:16. Dice el apóstol Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Pero lo interesante es que dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. De eso se trata la fe. La fe empieza porque nosotros hemos creído en el amor de Dios y que su propósito es trabajar con nosotros. Mateo 22, del 37 al 39. El gran mandamiento. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De eso se trata el amor. El amor que es en la palabra de Dios un mandamiento. Nosotros debemos entonces amar a Dios con todo lo que tenemos, corazón, mente y fuerzas. Y dice, y también amarás de la misma manera a tu prójimo. ¿Cómo vas a amar a tus amigos? De igual manera. ¿Cómo vas a amar a tu novia? De la misma manera. ¿Cómo vas a amar a tu esposo o esposa? De la misma manera. ¿Cómo vas a amar a tu hermano de la iglesia? De la misma manera, porque el mandamiento es ese. A la derecha, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y es interesante que Jesús coloca el amor como un mandamiento, y eso tiene que ver porque Él conoce la profundidad de nuestro corazón. Necesitamos cumplir el mandamiento de Dios. En Efesios 5, que lo estudiamos, ¿qué dijo Pablo? Bueno, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó y se entregó a sí mismo por la iglesia. Nuevamente un mandamiento. El amor para nuestras relaciones es un mandamiento y tiene un estándar. ¿Cuál es ese estándar del amor que nosotros como hijos de Dios debemos tener? Es el amor sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario. Si no estamos dispuestos a tener ese amor, amados, debemos trabajar para entonces construir nuestras relaciones, porque si no vamos a sufrir y a hacer sufrir a las personas. Necesitamos tener un amor sacrificial. Y lo tercero y último que dice Pablo es que disfrutemos de la gracia de Dios. Y es interesante porque Pablo dice allí que van a disfrutar la gracia los que tienen un amor, pero ¿con qué característica? Inalterable. O sea que a Jesús no se le ama temporalmente. A Jesús no se le ama por lo que nos da. A Jesús no se le ama por lo que entendemos o por lo que no entendemos de Él. A Jesús se le ama porque Él es ¿qué? Nuestro Señor y Salvador. Y nuestro amor no debe ser inalterable. ¿Eso qué quiere decir? Que no debe cambiar por absolutamente nada.
ni aún por nuestras circunstancias. El ejemplo que colocaba nuestro hermano Pedro, no está el trencito, y el trencito, la locomotora es llevado ¿por qué? Por la palabra de Dios. Después viene la fe y por último ¿qué? Las emociones, porque las emociones nos juegan pasadas. Pero el amor hacia Jesús, ¿cómo debe ser? Inalterable, debe ser el mismo siempre, porque el amor de Jesús para con nosotros, ¿cómo es? Inalterable, de la misma manera. Por nuestro pecado Él no nos deja de amar. Por nuestro pecado Él se duele en su corazón. Dios se duele por causa de nuestro pecado, pero no nos deja de amar. Así que disfrutemos de la gracia. Dice la palabra en Romanos que nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Dice en Efesios que fuimos salvos, ¿por qué? Por su gracia. ¿Qué es la gracia? Estamos cobijados por el favor inmerecido. Y Pablo lo que está diciendo es, ustedes están cobijados bajo la gracia de Dios. Él conoce su naturaleza pecaminosa y ustedes pueden vivir la gracia. Y que esa gracia de Dios también esté en sus corazones. ¿Qué debemos hacer nosotros? Cubrir con gracia nuestras relaciones, porque la gente nos va a decepcionar. Amados, tu esposa o tu esposo te van a decepcionar. Déjenme contarles una pequeña anécdota, aprovechando que mi esposa no está hoy. Aunque yo sé que me está viendo, perdóname. Cuando yo era novio de mi esposa, yo era muy romántico, escritor, poeta. Sí, yo hacía acrósticos y todo ese tipo de cosas, porque en esa época no había internet, imagínense la época. Todo era escrito, cartitas. Y entonces yo siempre me despedía de mis cartas románticas. Te amo, nunca cambies. Te ama Freddy. Esa era mi despedida de las cartas. Después de que nos casamos y empezamos a tener convivencia y empezó a bajar la efervescencia en medio de las discusiones que decía yo, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué no cambias? ¿Sí ven cómo las emociones cambian nuestra manera de ver las personas? Entonces, si nosotros somos conscientes de eso entonces vamos a poder manejar primero nuestras relaciones. Ya casi termino, no se preocupen. La alarma me la pusieron, está bien, está bien. Bueno, que la gracia de Dios nos acompañe en todo momento. Amén. Bueno, vamos a terminar reflexionando con esto. ¿Qué tipo de relaciones estoy construyendo? Es importante hacer una pausa y reflexionar para saber si mis relaciones las estoy fundamentando conforme a la palabra de Dios. La otra pregunta es, ¿de quién me rodeo? ¿A quién le estoy dando acceso a mi vida como un hijo de Dios? ¿Cómo estoy manejando ese tipo de relaciones? Vamos a decirlo de esta manera en este tiempo tecnológico. La clave de acceso, el login, ¿cierto? De mi corazón, ¿se lo estoy dando a alguien que no conviene? Y por el contrario, ¿se lo estoy negando a alguien que no conviene, que sí conviene? ¿A quién le estoy dando la clave de acceso? A mi mente, a mi corazón. ¿Dónde estoy buscando mis relaciones profundas? ¿Dónde estoy buscando mis amigos? ¿Dónde estoy fundamentando mis relaciones? Y por último, ¿cuáles son los deseos para mis amigos? ¿Estoy trabajando en ayudarlos para crecer, deseando para ellos paz, amor, gracia? ¿O estoy teniendo solo relaciones superficiales? Solo les digo, qué bien que estás estudiando, ojalá prosperes económicamente para que te compres un buen carro. Esos deseos están bien, pero si yo tengo amigos de verdad que valoro, lo primero que debería llevarles es la palabra de Dios, el evangelio de salvación, porque eso es lo que va a establecer la felicidad eterna en una persona. Y por último, ¿el evangelio hace parte importante en mis relaciones interpersonales o es lo último que dejo? Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre. El grupo de alabanza, si quiere, puede ir pasando.
Te alabamos, Padre, Señor, y te damos las gracias primeramente por esta maravillosa carta, Señor, que escribió Pablo a la iglesia de Éfeso. Padre, gracias por estos 15 mensajes, Señor, donde tú hablaste a nuestro corazón, donde tú nos mostraste el carácter de la iglesia, la posición de la iglesia, el estado espiritual que antes teníamos, Señor, la obra de Cristo en la cruz, cómo tú nos hiciste hombres nuevos, Señor. Cómo tú, Señor, quieres que nuestra mente, que nuestro corazón sea transformado y se vea reflejado en nuestra conducta de amor, de paz, de perdón, de consuelo, para con un mundo que está perdido y necesitado. Gracias, Señor, por el mensaje del día de hoy, por esta salutación final, esta despedida de Pablo, Señor, que nos muestra cómo Pablo había establecido relaciones importantes con la iglesia, con sus hermanos, cómo también había podido crear vínculos importantes, cómo también había sido decepcionado, Señor del cielo, porque a eso nosotros estamos expuestos, Padre del cielo. Guíanos, Señor, a través de tu palabra, que el amor, que la paz, que la fe, que el perdón, que el consuelo no falte en nuestras vidas, Señor. Que el fruto del Espíritu Santo se vea evidenciado en la manera como nosotros llevamos nuestras relaciones, Padre del cielo. Yo oro por cada uno de los aquí presentes, por todos aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal, Padre del cielo, para que este mensaje haya tocado sus corazones, Señor. Que podamos corregir lo deficiente, que podamos reforzar, Señor, aquellas cosas que estamos bien. Pero sobre todo, Padre, que abramos nuestro corazón, Señor, a tener relaciones genuinas, verdaderas, Señor, que nos lleven a compartir tu palabra con otros, Señor. Ayúdanos a edificar a aquellos amigos, a aquellos familiares, Señor, que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Que podamos mostrarnos amigos, Señor. Que el Evangelio sea una parte importante en nuestras relaciones, Padre del cielo. Padre, yo oro por todos aquellos que tienen conflictos en sus relaciones, Señor. Que este mensaje haya tocado su corazón, Señor. Que haya hablado a su mente y su corazón, Señor, para que quiten esa muralla de orgullo, Señor. Que pueda llegar humildad a su corazón, que pueda llegar ese amor que ha sido derramado en nuestro corazón por parte del Espíritu Santo, para poder perdonar y para poder pedir perdón, Señor, a otros. Padre, sabemos que fallamos, que decepcionamos a otros. Padre, ayúdanos a parecernos cada vez a Cristo, Señor, que podamos imitar su carácter, Señor, de manera genuina. Padre, oramos por nuestra iglesia, que también tenga relaciones con la comunidad, con otros sitios geográficos, Señor. Oramos por nuestra misión en el renuevo, Señor, para que nuestra iglesia establezca relaciones con otros, Señor, para llevar el mensaje de salvación. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.